Buenos días, feliz sábado, bienvenidos nuevamente al servicio de culto junto con la Iglesia de Palma de Mallorca. Hoy abriremos la palabra buscando textos que nos hablan del sello de Dios. Antes de empezar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Señor y Padre nuestro, tal como nos has prometido, envía tu Espíritu Santo sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento para entender aquello que nos tengas que decir como verdad presente para nuestro tiempo. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Para adorar, juntos os invitamos a cantar primeramente el himno 129, Canto el Gran Amor. Este himno anima muchísimo, no solamente por la música, sino por el texto que tiene, porque nos habla del amor extraordinario que Dios manifestó hacia nosotros. Recuerda que Cristo dio su vida por nosotros para que tuviéramos vida eterna. Pero no sé si alguna vez has pensado que sería posible que todo este mundo fuese adaptado en su funcionamiento específicamente para que tú y yo y todos aquellos que quieran puedan ser salvos. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7 los versículos del 1 al 3. Estos son los textos de base para este estudio. Después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Esto es algo sumamente importante. Son 4 ángeles enviados por Dios para que mantengan el estado de la tierra de tal manera que la gente pueda ser salva. ¿Hasta qué momento?
pues hasta el momento que los hijos de Dios sean sellados. ¿Entiendes tú lo que significa el sello de Dios? ¿Entiendes su origen y su manifestación? ¿Entiendes aquella parte interna y aquello que se ve externamente? Con la ayuda del Señor vamos a entender quizás un poquito más hoy. También quiero poner delante de ustedes una declaración del libro Cristo Nuestra Salvación, escrito por Hans Larondel, en la página 41. Él dice lo siguiente: Dios no puede coexistir con el pecado. Su justicia requiere que el pecado sea condenado. Dios debe juzgar tanto al pecado como al pecador. Esto es buena noticia, porque lo que quiere decir es que el mal que estamos viviendo y estamos experimentando y nos está rodeando, y este mal que estamos viendo que se manifiesta incluso de maneras insospechadas hasta ahora y en unas dimensiones planetarias, resulta que no será para siempre. Esta es la buena noticia de parte de Dios. Dios debe juzgar tanto el pecado como al pecador, pero en la ejecución de la sentencia, y esta es la buena noticia, este es el Evangelio, el Hijo de Dios tomó el lugar del pecador, nuestro lugar, de acuerdo con la voluntad divina. Esta expiación era necesaria porque el ser humano merece ser objeto de la justa ira de Dios. No sé si has pensado alguna vez de esta manera la realidad que nos rodea. Habitualmente la gente vive muy superficial, pero la realidad es esta que acabamos de leer. El mal no se queda para siempre y sus consecuencias no estarán para siempre con nosotros, ni se quedarán para siempre sin ser juzgadas. Así que sigamos leyendo. Este es el centro del Evangelio del perdón del pecado y del misterio de la cruz de Cristo. Por eso hay que ensalzar el amor de Dios. Verdaderamente, ese himno vale la pena que lo cantemos a todas horas, porque revela este amor extraordinario de Dios. La perfecta justicia de Cristo satisface adecuadamente la justicia divina, y Dios puede aceptar el sacrificio voluntario de Cristo en lugar de la muerte del hombre. Amén. Esto es una declaración fantástica. Tú y yo podemos ser salvos. ¿Cómo? Pues por la fe en el Señor. Pablo enseña explícitamente, en su más reveladora interpretación de la muerte de Cristo, la verdad de que la cruz no es solamente la manifestación de la misericordia de Dios, sino también la demostración fundamental de la justicia divina. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Hermano y hermana, hoy es tiempo para definir nuestro destino. Hoy es tiempo para elegir plenamente a Dios. Hoy es tiempo para entender que aquellos que por fe actúan de acuerdo a la voluntad de Dios serán salvos. Hoy es tiempo de gracia y está abierto para todos. Vamos a buscar en los textos bíblicos el tema del sello de Dios, porque solamente aquellos que reciban el sello de Dios serán salvos. ¿Qué será el sello? Vamos a seguir. Hemos visto los primeros versículos de Apocalipsis 7 que nos presentan esta imagen de unos 4 ángeles que determinan la manera del estado del mundo. ¿Hasta cuándo? Pues fíjese, aquí viene el otro ángel, el otro enviado de Dios. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol
y tenía el sello del Dios vivo. En Apocalipsis aparecen dos imágenes, o si queréis, dos conceptos contrapuestos. Está el sello del Dios vivo y también está la marca de la bestia. Eso lo estudiaremos en otra ocasión. El sello del Dios vivo es lo que reciben los discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que decía este nuevo ángel a aquellos 4 que hacían que no hubiera conflictos, grandes conflictos sobre la tierra? Y me da la impresión de que todo ese periodo es lo que hemos vivido en la última etapa desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Pero este ángel dice hacia esos 4 ángeles, a gran voz les dice, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Estos son símbolos apocalípticos que tienen que ver con la gente. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué en sus frentes? La frente es un símbolo del pensamiento. La frente es un símbolo de la mente, de la razón, de lo que uno piensa y de lo que uno haya decidido. Y sobre eso se pone el sello de Dios. Pero hay un tiempo propicio para ello. Hoy todavía es tiempo de gracia, pero no será para siempre. Así que te animo a que hoy te preguntes, ¿yo recibiría el sello de Dios sobre mi vida? ¿Recibiría el sello de Dios sobre mi ser? ¿Estoy viviendo de una manera de que si Cristo viniese, iría con Él? Estas son preguntas que deberían hacernos pensar. Hay un sellamiento profundo en nuestra naturaleza, realizado por el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que la Biblia menciona que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo es decir, a través de eso somos guardados para el día de la redención. Eso tiene efectos eternos y definitivos. ¿Cómo actúa en nuestro ser? Hebreos 8:10 lo explica muy bien. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón lo escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. De esta manera actúa Dios en nuestro ser, haciendo que nuestro carácter, simbolizado por la frente en el texto apocalíptico, coincida con la voluntad de Dios, expresa en la ley de Dios en todos sus puntos. Es de esta manera como la ley de Dios que se escribió en piedra llegará a escribirse en la misma naturaleza del hombre. Y no hará falta que alguien te diga, no hagas esto. Sencillamente porque no lo harás y no lo harías, porque tu carácter habrá cambiado. El Señor Jesús, estando en la tierra con sus discípulos, Juan 14:15, les dijo claramente que había una relación directa entre la relación entre Él y sus discípulos y
si los discípulos guardaban o no guardaban sus mandamientos. El texto dice literalmente, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor hacia Dios se expresa mediante obediencia. Oh, esto es una palabra dolorosa. Dolorosa en cuanto a nuestra propia naturaleza que se opone a lo que Dios dice y a la voluntad de Dios. Así que hay un llamamiento de parte de Cristo a que entendamos el amor hacia Él como obediencia hacia su ley, donde Él nos enseñó lo que significa vivir una vida correcta. Eso es lo que más falta en estos momentos en el mundo. Debido a eso, los 4 ángeles de Dios han tenido que ser enviados a la tierra para que pare las manifestaciones del ser humano. Si nos pondríamos a ver unos documentales sobre la Primera o la Segunda Guerra Mundial, veríamos cuán terrible puede ser la maldad del ser humano. Pero no pensemos que esto se ha quedado tan atrás. Hoy día, tiempo presente, el mundo es terriblemente injusto. Y hay gente que se muere de hambre hoy, hay gente que no tiene con qué vestir hoy mismo, hay gente que no tiene donde dormir bajo un techo hoy mismo, incluso en sociedades tan desarrolladas como Estados Unidos, que se nos presentó quizás hasta hoy día como el país donde todos los sueños se pueden hacer realidad. En ese país hay millones de gente sin techo y sin nada. Vivimos en un mundo injusto. Pero eso se debe a que la gente no obedece la voluntad de Dios. Porque la ley de Dios es la manera en la cual se puede o se debe amar a Dios y es como se debe amar al prójimo. Voy a adelantar. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Decíamos que el texto bíblico nos enseña que somos sellados con el Espíritu Santo para ser guardados para el día de la redención. De la manera que la ley de Dios se transpone en nuestra mente y nuestro corazón, cambiando nuestro carácter. Por eso, el sello de Dios se pone sobre la frente. El sello de Dios tiene una manera de verse externamente. Cualquier sello que cogiéramos de hoy, que se utilizan, hay 3 menciones sencillas. El sello dice a quién pertenece el que lo pone, dice qué autoridad o quién es esa persona, el sello habla de la autoridad de esa persona y dice también cuál es el lugar o el territorio donde ejerce. Así que cuando nosotros hablamos del sello espiritual, ese sello dice, esta persona es mía. En su naturaleza, yo he puesto mi espíritu, que lo ha transformado. Y también dice, yo soy Dios, soy su creador, creador de la naturaleza, y Él me pertenece a mí. Eso es lo que dice el sello de Dios. El sello de Dios que se realiza internamente en nuestra mente, en nuestro ser. Sin embargo, en el comportamiento se hace patente y evidente. En la ley de Dios hay un mandamiento que supone y a lo largo de los siglos supuso un punto de conflicto
y es el sábado. Es el cuarto mandamiento. En Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos, pero este mandamiento, la mayoría de los cristianos no lo aceptan como tal, y aceptan un cambio que se ha hecho en la ley de Dios. Sin embargo, la Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nadie, es decir, nadie que está bajo tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Hay algo que la gente busca en Mallorca. Viene a ver estas aguas tan cristalinas, pero también vienen a ver la fauna que hay en el mar. Es tan precioso ver los colores que hay. Es tan precioso ver todos los peces que aquí los hay. Pero hay que recordar que toda esa belleza la hizo Dios. Y ahora queda bien poco de lo que Dios hizo en su inicio. Y es por ello, para recordar que Dios es el creador de todo, por lo que externamente los creyentes bíblicos guardan el sábado. Este día recibió de parte de Dios bendición y separación, es decir, fue puesto para un objetivo concreto. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo puso para que sea usado por él. El día sábado es el centro de la ley de Dios, porque nos dice quién es Dios, nos dice qué es lo que hizo Dios, y también nos dice cómo manifestar al mundo esto. El día sábado, aunque de momento no se ve, pero vamos directamente hacia ello, el día sábado se va a convertir en el punto evidente de si nosotros amamos o no amamos a Dios. Sabemos que Dios nos ama a nosotros, y sabemos que esto es así por el sacrificio de Jesús. Falta que nosotros demostremos si amamos a Dios. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Todos. Y en el centro de la ley de Dios está el cuarto mandamiento, donde el sábado es el instrumento de adoración mediante el cual nosotros reconocemos quién es nuestro Dios que nos santifica. Ezequiel 20:20. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Éxodo 31:13. En verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros. Aquellos que guardan el sábado de Dios tienen la señal que es entre Dios y ellos. Es como se ve y se declara al mundo que reconocemos a Dios como nuestro creador. La contraparte de esto en Apocalipsis es la marca de la bestia. Evidentemente suena bastante fuerte eso. Pero de la misma manera como una parte del mundo, tristemente, una minoría, acepta la voluntad de Dios, una gran mayoría aceptará la voluntad del maligno y se manifestará en su vida quién es su Señor. Hoy es día que te decidas plenamente sobre quién es tu Señor, quién es mi Señor, hasta dónde estoy dispuesto a seguirle. ¿Cuál es el precio para que ceda?
ante los desafíos del mundo. Esto pronto lo vamos a ver como nuestra realidad. Pero el Señor Jesús, en su cariño, en su amor hacia nosotros, nos ha revelado estas cosas antes de que ocurra, para que entonces, cuando ocurra, nosotros creamos, nuestra fe sea fortalecida. Y viendo cómo se cumplen los textos proféticos, estamos cada vez más confiados en todo lo que Dios nos ha dicho. Vamos a citar a Amos Bini, no sé si lo he dicho correctamente. Él explica qué es lo que significa el sábado y el guardar el sábado. El bendecir y santificar el sábado significa que Dios lo apartó de un uso común a un uso religioso. Y yo quiero pararme un momento para preguntarte, ¿cómo guardas, cómo vives el sábado? ¿Es que le estás dando un uso común? Y si lo haces, mi hermano, mi hermana, eso no está bien. No estaríamos siguiendo la enseñanza de Dios. Dios apartó el sábado, lo santificó y le dio un uso espiritual religioso. Así que tenemos que corregirnos en ese aspecto. Así que lo apartó de un uso común a un uso religioso, para que fuese un monumento o una señal perpetua, para que todos los que lo observan se muestren a sí mismos como adoradores del Dios que hizo el mundo en 6 días y reposó en el 7º. Amén. Amén, digo yo. Esto es verdaderamente así. El Señor Jesús mostró el amor de Dios, el que lo cantamos, viniendo a nuestro mundo. Cuando estuvo físicamente aquí, solamente poca gente y solamente aquellos que tenían el Espíritu de Dios podían identificar al Señor Jesús como Mesías y aceptarlo. Hoy día, aunque Jesús no está físicamente entre nosotros, ocurre lo mismo. La mente humana rechaza la explicación de la palabra de Dios sobre la vida y sobre nosotros, y solamente si el Espíritu de Dios está en nosotros, si somos sellados con el Espíritu de Dios, solamente en esas condiciones podemos aceptar a Cristo. Cristo estaba en el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. ¿Tú le conoces? ¿Es tu amigo? ¿Sabes escuchar y reconocer su voz? ¿Confías en todo lo que Él ha dicho? ¿Podrías entregar tu vida a Él? Estas son preguntas que deberíamos hacernos. El Señor Jesús, estando con sus discípulos, les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, por lo cual el sábado es una bendición, y todos aquellos que no lo guardan se lo pierden, y todos aquellos que lo pervierten en un uso común también pierden la bendición que Dios ha puesto en ella. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Lucas 4:16 menciona que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Dios, mediante los actos de Jesús, dio valor a ciertas cosas de este mundo y mostró la importancia de la adoración comunitaria, aunque ahora estamos muy condicionados en ello. Pero quiero poneros un ejemplo. El estado de California tiene 40 millones de habitantes, pues han adoptado unas leyes actuales draconianas realmente en este contexto. Han prohibido completamente el culto, incluso han prohibido estudios bíblicos en casa, específicamente. Pues
el gobierno de California es un gobierno demócrata ateo. Pues resulta que John MacArthur, este hombre extraordinario, pastor, autor, profesor, él rechazó obedecer al mandato local de California porque iba en contra de la Constitución de Estados Unidos. Y él dijo que estaría dispuesto a ir a la cárcel, pero que no va a cerrar la iglesia. Me pareció muy interesante. La gran mayoría cerraron la casa de Dios, pero el Señor Jesús mostró la importancia de la casa de Dios. Hermanos, cuando Dios actúa en nuestra vida cambia plenamente. Finalizo mencionando a un señor, a Rhys Howells. Este señor vivió allá a principios de 1900, los años 1900. Nació en el sur de Inglaterra. Pero la visita del Espíritu Santo cambió completamente su vida. Me encantó una declaración sobre él que dice que las oraciones, la intercesión de este hombre influyó el mundo. Y es así, porque este hombre llegó a ser no solamente un gran intercesor a quien Dios le contestaba, sino que fue un gran misionero que llevó el cristianismo a una gran parte de África. Él fue puesto ante un gran desafío. El Espíritu Santo le habló, fijaos, le dijo, esto es lo que él dice, lo que él testimonia, que el Espíritu Santo le dijo, ¿estarías dispuesto a cederme el control total sobre ti? Espero la respuesta hasta las 6. ¿Qué es lo que harías? Yo me he planteado esta pregunta y es muy difícil. Se lo he planteado a algunos jóvenes y me han contestado que ellos dirían que sí, pero cuando nos hemos puesto a hablar se han dado cuenta que no es tan fácil. Ceder el control total de nuestra vida al Espíritu Santo significa renunciar plenamente a todo lo que somos. ¿Qué es lo que harías tú? ¿Estarías dispuesto? Sé que la buena respuesta es decir sí, pero no es fácil. Así que, hermanos y hermanas, ser sellados con el Espíritu Santo implica que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. ¿Estarías dispuesto? He aquí, este es el dilema. Pero decir sí nos lleva a la vida eterna. El Señor os bendiga.